Desde tiempos inmemoriales, las culturas y religiones del mundo han imaginado el regreso de un líder oscuro, cuyo ascenso sería un presagio del fin de los tiempos. En la tradición cristiana, la figura del anticristo ha sido un símbolo del caos, la corrupción y la caída moral de la humanidad. A lo largo de los siglos, diversas interpretaciones y profecías han proyectado su aparición en momentos de agitación mundial. Sin embargo, a medida que el siglo XXI avanza, algunos comienzan a ver en las figuras políticas contemporáneas el cumplimiento de esas predicciones, particularmente en el ascenso meteórico de Donald Trump, un hombre cuya retórica, su estilo de liderazgo y su influencia global han generado tanto admiración como temor. La relación entre Trump y el concepto de anticristo ha sido objeto de debate en muchos círculos, desde análisis teológicos hasta teorías conspirativas. Pero más allá de las interpretaciones extremas, es innegable que su figura ha alterado el panorama político mundial de una manera que parece alinearse con algunas de las características proféticas atribuidas al líder oscuro del Apocalipsis. En el video de hoy nos adentraremos en una reflexión profunda sobre cómo el ascenso de Trump se podría interpretar a través del prisma de antiguas profecías y qué implicaciones tendría esta lectura para el futuro del mundo. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. El anticristo en la tradición cristiana. Para entender la figura del anticristo en el contexto moderno, es fundamental adentrarse en su origen en la teología cristiana. La concepción de un líder que surgirá al final de los tiempos, trayendo consigo sufrimiento, confusión y desolación, tiene sus raíces en los textos bíblicos, en especial en el Nuevo Testamento, donde se predicen los eventos finales de la humanidad, conocidos como el Apocalipsis. Esta visión apocalíptica ha sido central para las tradiciones cristianas y, a lo largo de los siglos, ha influido en cómo se interpretan los eventos y líderes de la historia. El anticristo es una figura que, desde la antigüedad, ha sido objeto de múltiples interpretaciones teológicas. En el cristianismo, el concepto se ha entrelazado con las expectativas del fin del mundo y el retorno de Cristo, que según las escrituras traerá consigo la lucha final entre el bien y el mal. El término anticristo aparece por primera vez en las cartas de Juan en el Nuevo Testamento, donde se habla de un espíritu del anticristo que ya estaba presente en los tiempos de los apóstoles. Sin embargo, la figura del anticristo como un líder individual y apocalíptico se toma con mayor claridad en el libro del Apocalipsis, que describe el advenimiento de un ser con un poder casi divino, que se levantará al final de los tiempos para engañar a las naciones. El anticristo, según las escrituras, es descrito no solo como una figura maligna que traerá la destrucción, sino también como un líder carismático y seductor, capaz de manipular a las multitudes con sus promesas de poder, paz y redención. Su habilidad para atraer a las masas según las profecías es lo que lo convierte en una figura tan peligrosa. A través de un discurso persuasivo y de promesas que apelan a los deseos más profundos de los seres humanos, la seguridad, el orden, la prosperidad, el anticristo ganará el apoyo popular. No se trata únicamente de un dictador cruel o de un tirano evidente. Se le describe más como un maestro del engaño, alguien que puede transformar la verdad en mentira y la mentira en verdad, confundiendo a los seguidores y haciéndolos creer que su causa es justa. Este aspecto del anticristo como un líder carismático, más que como una figura demoníaca o monstruosa, ha sido clave en las interpretaciones modernas. En la antigüedad se esperaba que el anticristo fuera una especie de bestia grotesca, una manifestación visible del mal.
Sin embargo, muchos teólogos modernos han sugerido que la figura del anticristo podría ser más sutil, un líder que encarna el mal de una forma más sofisticada y atractiva. Este tipo de líder que utiliza la persuasión y el carisma para manipular a las masas es capaz de ocultar su naturaleza maligna detrás de una fachada de benevolencia, haciendo que los pueblos lo sigan ciegamente. Una de las descripciones más detalladas del anticristo aparece en el libro del Apocalipsis, donde se habla de una bestia que se levanta del mar, que tendrá poder sobre las naciones y será adorada por muchas personas. Esta figura es la representación última del mal en el mundo, un líder político y religioso que, según las escrituras, será adorado por sus seguidores y que, al mismo tiempo, perseguirá y destruirá a aquellos que no se sometan a su voluntad. En este sentido, el anticristo es también una figura de confrontación con el verdadero Cristo, quien, según la profecía, regresará para derrotar al mal. El anticristo y su poder de engaño. Uno de los aspectos más destacados de la figura del anticristo es su habilidad para engañar a las personas. En las escrituras se habla de él como un maestro del engaño que utilizará falsos milagros, señales sobrenaturales y promesas de un mundo mejor para manipular las mentes y corazones de las multitudes. Esta capacidad para seducir y controlar es, sin duda, una de las razones por las que el anticristo es tan peligroso. A través de su carisma logra convencer a los pueblos de que está llevando a cabo un bien superior, mientras que en realidad está encaminándolos hacia su propia perdición. La manipulación de las emociones humanas es otra característica central del anticristo. En el contexto moderno, esta manipulación no necesariamente implica el uso de poder militar o violencia directa, sino una explotación más sutil de los miedos y deseos más profundos de las personas. El miedo a la guerra, al caos económico, a la decadencia moral o a la pérdida de valores es utilizado por el anticristo para ganar poder. De esta forma, el líder oscuro no aparece como un enemigo directo y evidente, sino como un falso salvador que parece tener la solución a todos los problemas. En la tradición cristiana se cree que el anticristo será capaz de engañar a las masas no solo con palabras, sino también con actos sobrenaturales. El libro del Apocalipsis menciona que el anticristo será capaz de realizar grandes señales y prodigios, lo que sugiere que no solo tendrá un poder terrenal, sino también una habilidad sobrenatural para manipular la realidad y hacer que la gente crea que es el elegido o el Mesías prometido. Este poder de engaño es un rasgo clave de su naturaleza, ya que, al igual que un falso profeta, podrá crear una ilusión de paz y salvación que lo llevará a dominar el mundo durante un tiempo. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. El anticristo y la deformación de la verdad. En un mundo donde la información circula rápidamente y las noticias se distorsionan con facilidad, el anticristo, según las escrituras, jugaría un papel crucial en la manipulación de la verdad. No sería simplemente un líder dictatorial que impone su voluntad de manera autoritaria, sino alguien que distorsiona la verdad, reescribiendo la realidad según su propio beneficio. En la tradición cristiana, el anticristo no es solo un enemigo externo, sino también una figura que puede corromper los valores internos de la humanidad. La distorsión de la verdad es una de las tácticas más eficaces del anticristo. En lugar de recurrir a la violencia física de manera directa, el anticristo manipula las percepciones y creencias de las personas, creando una versión de la realidad que no es más que una ilusión. A través de esta ilusión convence a las personas de que lo que él propone es la única solución posible para los problemas del mundo. La mentira se convierte en verdad y aquellos que se resisten a seguirlo son vistos como los culpables del sufrimiento colectivo.
Esta habilidad para transformar lo falso en verdadero no solo es un rasgo que pertenece al anticristo como individuo, sino que también es una característica de los sistemas y estructuras de poder que han existido a lo largo de la historia. Los totalitarismos y las ideologías extremas que han aparecido en diferentes momentos han utilizado esta misma táctica: distorsionar la realidad y presentarse como la única fuente de verdad absoluta. El anticristo de esta manera representa no solo a un líder carismático y malvado, sino también a los sistemas de pensamiento y poder que manipulan la verdad en beneficio propio. La interpretación moderna del anticristo. En la interpretación moderna de la figura del anticristo, muchos pensadores y teólogos han propuesto que este líder no necesariamente tiene que ser un individuo literal que aparece al final de los tiempos, sino una representación de los poderes destructivos y corruptos que pueden surgir en cualquier época. Según esta visión, el anticristo puede ser un símbolo de los sistemas de poder que explotan las debilidades humanas, como el miedo, la avaricia y el deseo de control. El poder del anticristo no radica únicamente en una figura central, sino en la red de influencias que controla el mundo. Además, algunos estudiosos han señalado que el anticristo puede ser entendido también como una figura que personifica la rebelión contra los valores cristianos y universales de amor, justicia y humildad. En esta lectura, el anticristo no es solo una figura apocalíptica, sino un símbolo de la arrogancia humana y la tendencia de anteponer el poder y el egoísmo por encima del bien común. Donald Trump, un líder carismático y polarizador. La irrupción de Donald Trump en la política estadounidense en 2016 fue una de las sorpresas más grandes de la historia política reciente. Su llegada al escenario presidencial desafió todas las expectativas y rompió los esquemas tradicionales de lo que se consideraba un candidato idóneo. Empresario multimillonario con una carrera destacada en el mundo inmobiliario, estrella de televisión en reality show The Apprentice, pero sin experiencia alguna en cargos políticos o públicos de relevancia. Trump representaba en muchos sentidos lo opuesto a los políticos convencionales que por generaciones habían gobernado los Estados Unidos. Sin embargo, su ascenso al poder fue rápido y contundente y alcanzó la presidencia en 2016, convirtiéndose en el 45º presidente de la nación. Su victoria electoral no fue solo un triunfo personal, sino un reflejo de un cambio profundo en la política estadounidense. El mensaje de Trump, frecuentemente populista y cargado de promesas de un cambio radical, apeló a una amplia franja de la población que se sentía alineada y desilusionada con el sistema político establecido. Trump se presentó como un outsider, alguien ajeno a las estructuras tradicionales de poder, y aprovechó este papel para construir una narrativa en la que él era el único capaz de rescatar al país de lo que veía como una clase política corrupta y desconectada de la gente común. Su capacidad para conectar con una porción significativa de la población fue una de sus mayores fortalezas. Utilizó su oratoria y carisma para crear un lazo emocional con sus seguidores, apelando a sus miedos, frustraciones y esperanzas. A través de un lenguaje sencillo y directo pero cargado de emotividad, Trump se presentó como un líder que entendía las preocupaciones de la gente común y que, con mano firme, haría que Estados Unidos volviera a ser grande. Sin embargo, este mensaje de renacimiento nacional estuvo imbuido de una retórica polarizante y divisiva, que lo convirtió en una figura profundamente controversial, tanto en Estados Unidos como a nivel global. A pesar de la controversia que rodea su figura, no cabe duda de que Trump consiguió atraer a millones de personas que veían en él una figura casi mesiánica, un salvador que desmantelaría el sistema político tradicional y llevaría al país a una nueva era de esplendor. Para muchos de sus seguidores, Trump no solo era un presidente, sino un líder que representaba una alternativa radical frente a la política establecida y un vehículo para el cambio que tanto anhelaban.
Este fenómeno no es, sin embargo, único en la historia. Lo que ocurrió con Trump es un patrón repetido en diferentes contextos y épocas, en el que líderes carismáticos se presentan como figuras redentoras en tiempos de crisis social, económica o política, prometiendo soluciones rápidas y simplistas a problemas complejos, y ganando así el apoyo incondicional de aquellos que sienten que el sistema actual ya no les ofrece respuestas satisfactorias. La historia está plagada de ejemplos de este tipo de líderes que con sus promesas grandiosas y discursos potentes logran movilizar a las masas y forjar una identidad colectiva que se identifica con ellos. Este tipo de liderazgo, basado en la creación de una relación emocional fuerte con la gente, tiene un poder de convocatoria innegable, pero también una naturaleza profundamente divisiva. En muchos casos, este tipo de liderazgo está asociado a figuras que, como el anticristo en la tradición cristiana, tiene la capacidad de polarizar la sociedad, sembrar discordia y presentar soluciones que, aunque atractivas, son peligrosamente simplistas. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. La retórica de Trump, la manipulación del miedo y la división. Una de las estrategias más efectivas que Trump utilizó para consolidar su poder fue la manipulación del miedo. En lugar de promover la unidad o el consenso, Trump alimentó constantemente el miedo y la desconfianza, construyendo una narrativa que dividía a la sociedad en nosotros contra ellos. Esta retórica cargada de estigmatización y acusaciones lo utilizó principalmente en relación con ciertos grupos, como los inmigrantes, los medios de comunicación, los opositores políticos y en ocasiones hasta con los propios ciudadanos que no compartían su visión del país. La estrategia consistió en dibujar líneas claras entre diferentes grupos sociales y políticos, creando una especie de enemigo común que justificaba las políticas y acciones más extremas de su gobierno. Trump hizo un uso estratégico de los temores relacionados con la inmigración, el terrorismo y la destrucción de la cultura estadounidense, presentándose como el único capaz de detener lo que percibía como una amenaza existencial para el país. Su discurso de campaña fue fuertemente marcado por una retórica anti-inmigrante, en la que demonizaba a ciertos grupos, como los inmigrantes mexicanos o los musulmanes, creando un ambiente de desconfianza y ansiedad generalizada. Estas tácticas no solo movilizaron a su base de apoyo, sino que también encendieron debates intensos sobre los valores fundamentales de la nación, exacerbando las divisiones sociales y políticas. El miedo como herramienta política es tremendamente eficaz. Aquellos que logran canalizarlo y amplificarlo pueden no solo ganar el apoyo de una parte significativa de la población, sino también manipular la opinión pública de manera que las personas lleguen a aceptar medidas que, en tiempos de calma, serían impensables. El anticristo en las tradiciones proféticas es descrito como alguien que sabe cómo explotar las vulnerabilidades humanas, utilizando el miedo para manipular a las masas y consolidar su poder absoluto. Este tipo de liderazgo tiene una capacidad inquietante para atraer a aquellos que sienten que están siendo atacados o amenazados, prometiendo protección y soluciones rápidas a sus problemas. En este sentido, la figura de Trump para algunos puede verse como un ejemplo contemporáneo de cómo un líder carismático puede manipular las emociones colectivas y someter a una nación a través de la división y el miedo. Sus seguidores en muchos casos no solo lo veían como un presidente, sino como un defensor de sus intereses frente a un sistema político y social que sentían ajeno y hostil. En este juego de polarización, el líder carismático se convierte en el árbitro que ofrece respuestas claras en medio de la confusión.
presentándose como la única alternativa viable frente a un caso que él mismo contribuye a crear. Este tipo de dinámica basada en la manipulación emocional y la creación de enemigos internos y externos refleja un patrón de liderazgo que, aunque no exclusivamente asociado con Trump, ha sido observado a lo largo de la historia en otros líderes populistas y autoritarios. La habilidad de Trump para dominar el espacio público y convertir cada enfrentamiento en una batalla por la supervivencia de la nación es un testimonio de su comprensión del poder y de la retórica y la psicología colectiva. En un contexto global marcado por la incertidumbre y la ansiedad, este tipo de liderazgo se convierte en un fenómeno profundamente relevante, capaz de reconfigurar la política y la sociedad en formas que antes parecían impensables. La profecía apocalíptica y el desafío global. En la actualidad, el mundo parece estar atrapado en un ciclo interminable de crisis y conflictos. La geopolítica global se encuentra en un estado de agitación constante, con tensiones internacionales, guerras prolongadas, crisis económicas recurrentes y amenazas existenciales como el cambio climático. Además, los efectos de pandemias globales como el COVID-19 han demostrado de manera palpable lo vulnerable que es la humanidad frente a lo inesperado. Este panorama de incertidumbre y desesperación ha creado un caldo de cultivo para el temor y la ansiedad a nivel mundial, con millones de personas buscando respuestas claras y soluciones rápidas a una realidad que se siente cada vez más descontrolada. En tiempos de crisis, la gente, desesperada por encontrar un sentido y un propósito, tiende a buscar figuras que les ofrezcan esperanza. En muchas ocasiones esto se traduce a la necesidad de un líder fuerte, alguien que se erija como el Salvador que restaurará el orden, la paz y la prosperidad. Es en este contexto donde los paralelismos con los relatos apocalípticos que predicen la llegada de un líder oscuro y destructivo cobran relevancia. En las antiguas profecías, especialmente en las tradiciones judeocristianas, se habla del anticristo, un líder que surgiría en tiempos de caos para guiar a la humanidad a un destino fatal, una confrontación final que daría paso a la salvación o a la condena. Al observar el escenario mundial contemporáneo, no es difícil encontrar ecos de esas antiguas profecías. Las tensiones geopolíticas, la polarización política interna, los movimientos populistas que surgen en todo el mundo y la sensación de estar al borde de una guerra global, todo esto parece resonar con las advertencias apocalípticas. Las características de un líder oscuro que manipula los miedos colectivos y lleva a la humanidad a un destino incierto parecen más pertinentes que nunca. Aunque las circunstancias actuales no se ajustan de manera exacta a los relatos tradicionales de la profecía, la inestabilidad global y el renacer del nacionalismo en diversas naciones, especialmente en las principales potencias mundiales, sí podrían interpretarse como signos de que estamos viviendo un periodo de gran vulnerabilidad y cambio que podría desencadenar eventos mucho más grandes y destructivos. Trump y el renacer de las profecías. Dentro de este contexto, la figura de Donald Trump se ha erigido como una figura central y polarizadora en la política mundial. Si bien no es posible afirmar con certeza que Trump sea el anticristo profetizado, lo que sí es innegable es el impacto que su ascenso a la presidencia y su estilo de liderazgo han tenido en la política global y en la psique colectiva de millones de personas. A lo largo de su carrera política, Trump ha utilizado una retórica populista y divisiva que se ha alimentado de la incertidumbre global y de las tensiones internas de su propio país, con un discurso constantemente cargado de elementos que generan miedo y división y una postura que oscila entre el nacionalismo extremo y el escepticismo hacia las alianzas internacionales tradicionales. Trump ha sido un personaje que, al mismo tiempo, ha generado una admiración fervorosa y una profunda desconfianza. La figura de Trump, con su actitud desafiante hacia las instituciones establecidas, su desdén por los medios de comunicación y su postura agresiva frente a la inmigración y otros enemigos percibidos, ha activado en muchas personas una sensación de inquietud y desconcierto.
Para muchos, su figura encarna la amenaza de un régimen autoritario que podría socavar los principios democráticos fundamentales, mientras que para otros representa un renacer de patriotismo y la lucha por recuperar lo que perciben como el verdadero carácter de la nación. En este sentido, la polarización que ha generado su figura es comparable con los relatos apocalípticos de un líder que divide a la humanidad, que crea bandos enfrentados y que, bajo la apariencia de ser un salvador, conduce al mundo hacia un destino incierto. El ascenso de Trump ha activado preguntas fundamentales sobre los valores que guían a la sociedad contemporánea. ¿Estamos en una época de declive moral y político tal como se describe en las profecías del fin de los tiempos? ¿Es la manipulación de la opinión pública y el fomento del miedo una manifestación de las fuerzas oscuras predichas en las Escrituras? Aunque los paralelismos con la figura del anticristo pueden ser especulativos, no cabe duda de que la figura de Trump ha sido interpretada por algunos como el cumplimiento de ciertas profecías, especialmente aquellas que advierten sobre el surgimiento de un líder con el poder de polarizar y controlar a las masas. La profecía del anticristo, un símbolo de las fuerzas oscuras. Las profecías, tanto religiosas como seculares, han sido desde tiempos inmemoriales una herramienta para comprender el presente, un espejo que refleja los miedos, las ansiedades y las inquietudes humanas proyectadas hacia el futuro. Lejos de ser simples predicciones de eventos futuros, las profecías funcionan como narrativas construidas a partir de las percepciones de la época en la que nacen. Estas construcciones interpretativas, muchas veces simbólicas, buscan hacer sentido de los desafíos existenciales y los conflictos de cada generación, proporcionando un marco a través de la cual las sociedades intentan predecir y, en algunos casos, evitar un futuro percibido como catastrófico. Es en este contexto que la figura del anticristo, un símbolo arquetípico de las fuerzas oscuras y destructivas, emerge como un reflejo de las luchas más profundas de la humanidad. Históricamente, el anticristo no ha sido una figura estática o predestinada, sino más bien un concepto moldeable que ha sido aplicado a diferentes personas a lo largo de la historia, dependiendo de las circunstancias sociales, políticas y religiosas de cada época. Figuras como Nerón, Napoleón y Adolf Hitler, entre otras, han sido consideradas por algunos como manifestaciones de esta figura mítica del anticristo, debido a sus tendencias autoritarias, sus habilidades para manipular a las masas y la capacidad para sembrar caos y destrucción en sus respectivos periodos históricos. Sin embargo, es importante destacar que las profecías sobre el anticristo no necesariamente se refieren a la aparición de un único individuo con un destino predeterminado. Más bien, estas advertencias simbólicas sirven como una representación de las fuerzas oscuras que siempre han acechado a la humanidad. La sed insaciable de poder absoluto, la corrupción moral y la manipulación psicológica de las masas. En muchas tradiciones religiosas, el anticristo es descrito como un líder carismático que, en un principio, se presenta ante el pueblo como un salvador, prometiendo restaurar el orden, la paz y la prosperidad. Este líder, en sus primeros momentos, suele ser percibido como una figura benevolente, alguien capaz de ofrecer soluciones rápidas a problemas complejos, lo que le permite ganar rápidamente la confianza y el apoyo popular. No obstante, conforme avanza su influencia, se va desvelando su verdadera naturaleza. Un ser cuya misión es, en última instancia, conducir a la humanidad hacia la destrucción. Lejos de ser un dictador brutal desde el inicio, el anticristo se presenta como un hábil manipulador, un individuo que utiliza su carisma y persuasión para crear una conexión emocional con las masas, antes de mostrar su verdadero rostro, el de un tirano dispuesto a subyugar a todos en aras de su propio beneficio y poder absoluto. Este patrón de ascenso, manipulación y destrucción es uno de los aspectos que ha hecho que algunas figuras contemporáneas como Donald Trump sean vistos por sus detractores como una manifestación moderna de las fuerzas que las profecías del anticristo intentan describir.
Aunque comparaciones con esta puedan parecer provocadoras, no son infrecuentes en tiempos de crisis. Trump, al igual que otros líderes carismáticos en la historia, ha demostrado una capacidad única para atraer a grandes multitudes a través de promesas de cambio radical, de restauración del orden y sobre todo utilizando una retórica que apela directamente a los miedos y deseos más primitivos de la población. Su habilidad para polarizar a la sociedad, presentando a ciertos grupos como el enemigo y creando un fuerte sentido de nosotros contra ellos, se asemeja a las tácticas descritas en las tradiciones apocalípticas sobre el anticristo. A través de su discurso, Trump ha logrado movilizar amplias bases de apoyo, pero también ha alimentado un ambiente de desconfianza y ansiedad que muchos consideran peligroso para la cohesión social y política. A lo largo de la historia, los líderes que han ejercido un control autoritario o que han manipulado las emociones colectivas han sido percibidos por algunos como el cumplimiento de las profecías del anticristo, porque sus acciones parecen encarnar las características asociadas con la figura apocalíptica: el abuso del poder, la corrupción moral y la capacidad de dividir a la sociedad en facciones enfrentadas. La historia está llena de ejemplos de líderes que, bajo una apariencia de salvadores, han llevado a sus naciones o imperios hacia la destrucción, ya sea a través de guerras, represión política o el colapso de las instituciones democráticas. Los momentos de incertidumbre global como los que hemos experimentado en las últimas décadas tienden a avivar estas percepciones, alimentando la ansiedad colectiva y el miedo a un futuro desconocido. Aunque las circunstancias actuales nos sugieren que estamos necesariamente al borde de una guerra final o de un juicio apocalíptico en el sentido más literal de las profecías, la sensación generalizada de que el mundo está en un punto de inflexión es palpable. Los desafíos existenciales que enfrentamos, como el cambio climático, las tensiones geopolíticas, las crisis económicas globales y las amenazas a la democracia y a los derechos humanos, parecen fuera de nuestro control y contribuyen a un clima de inseguridad que alimenta la ansiedad colectiva. En este contexto, figuras como Trump, aunque no sean vistas por todos como el anticristo, pueden ser interpretadas incluso por sus detractores como manifestaciones de las fuerzas que las antiguas profecías describen. Fuerzas que operan detrás del velo de la política, manipulando los miedos y deseos de las masas, fomentando el caos y la división y llevando a las naciones hacia un conflicto global. El poder de las profecías y el futuro incierto. La figura del anticristo sigue siendo una de las más complejas, fascinantes y aterradoras dentro de las tradiciones apocalípticas y religiosas. A lo largo de la historia, este símbolo ha sido interpretado de múltiples maneras, a menudo reflejando los temores y los dilemas de las épocas en los que se ha invocado. En el caso de Donald Trump, su liderazgo ha tocado una fibra sensible en las profecías antiguas, particularmente en lo que respecta a su carácter polarizador, su estilo de liderazgo fuerte y, en ocasiones, su uso del miedo y la división para consolidar su poder. Sin embargo, es importante recordar que las profecías no son necesariamente visiones fijas del futuro, sino interpretaciones del presente, proyectadas hacia un futuro incierto. Son espejos de nuestros miedos, deseos y ansiedades, a través de los cuales buscamos comprender un mundo que, a menudo, parece estar fuera de nuestro control. Las profecías apocalípticas, lejos de ser simples predicciones del fin del mundo, reflejan el temor humano a lo desconocido y a la posibilidad de que las fuerzas de destrucción puedan tomar el control de nuestro destino. En ese sentido, las interpretaciones contemporáneas del anticristo, a menudo vinculadas a figuras políticas y líderes populistas, ofrecen una manera de encuadrar los eventos actuales dentro de una narrativa más grande y universal: la lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos. Sin embargo, lo que no debemos perder de vista es que las profecías, aunque poderosas como herramientas interpretativas, son solo eso: representaciones simbólicas de nuestras propias ansiedades. Buscamos en ellas respuestas a un mundo que parece estar cambiando a un ritmo acelerado y,
en muchos aspectos fuera de nuestro control. El ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, como el de cualquier líder carismático en tiempos de gran incertidumbre, plantea una serie de preguntas profundas sobre el futuro de la humanidad y el rumbo que tomará el orden mundial en las próximas décadas. ¿Estamos realmente al borde de un cambio apocalíptico como sugieren algunas interpretaciones proféticas? ¿O simplemente estamos atravesando una era de transición, un momento de reconfiguración en el que las viejas narrativas del pasado ceden ante las nuevas realidades globales? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles y el futuro, por su naturaleza misma, sigue siendo incierto. Lo que es innegable es que el fenómeno Trump ha dejado una marca indeleble en la política global, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Su ascenso y su estilo de liderazgo han cambiado las reglas del juego político, promoviendo una retórica que, en muchos casos, ha fracturado aún más las divisiones sociales y políticas. Sus políticas, su presencia mediática y su forma de interactuar con el público han modificado la manera en que entendemos el poder político y la influencia en la era digital. La pregunta que queda es si esta influencia perdurará a largo plazo o si será vista en retrospectiva como una aberración pasajera, un fenómeno temporal que marcó un antes y un después en la política mundial, pero que eventualmente se desvanecerá. La figura de Trump y el impacto que ha tenido en la política y en la sociedad global continuará siendo objeto de interpretación, análisis y reflexión en los años venideros. La manera en que lo recordemos dependerá en gran medida de cómo evolucione el panorama político global en las próximas décadas, así como de la dirección que tomen las democracias modernas frente a los desafíos globales. Mientras tanto, las profecías seguirán siendo una herramienta poderosa para interpretar los eventos del presente, pero también nos invitarán a cuestionar si realmente estamos viviendo en una era apocalíptica o simplemente en una etapa de transformación marcada por la disonancia entre el pasado y el futuro. En última instancia, el poder de las profecías radica en su capacidad para captar nuestra atención y reflejar nuestras inquietudes más profundas, pero el futuro nunca está completamente escrito. Al igual que con cualquier profecía, debemos recordar que el destino de la humanidad no está sellado y que las acciones del presente, la manera en la que respondemos a las crisis y los desafíos, jugarán un papel crucial en definir el rumbo que tomemos. Hermano mío que llegaste hasta esta parte del video, deseo que en todos tus caminos te vaya bien. Es por eso que deseo que busques cada vez más de Dios. No te quedes solo con lo que te he dicho en este video. Búscalo cada día que Él está esperando por ti. Hasta la próxima, mis hermanos.